Desde Francia, el naturalismo se extendió a toda Europa en el curso de los 20 años siguientes, adaptándose a las distintas literaturas nacionales. El naturalismo presenta al ser humano sin albedrío, determinado por la herencia genética y el medio en que vive. Su máximo representante, teorizador e impulsor, fue el escritor Émile Zola, que expuso esta teoría en el prólogo a su novela Thérèse Racan y sobre todo en Le Roman experimental de 1880. Las características definitorias del naturalismo poético son consecuencia no solo de esa influencia cultural, sino también de ese proceso social y político en el que Francia se ve inmersa tras el final de la Primera Guerra Mundial y que se enfatizará no solo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sino también con la ocupación y la vergüenza del colaboracionismo. Entre medias, en 1938, Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier firman el Pacto de Múnich, acontecimiento que vuelve más sombrío aún el ánimo de los cineastas que comienzan a presentir lo que el año siguiente será una desastrosa realidad. Ese mismo año, Carné y Prévert realizan Le Jour se lève, en cuyo final el personaje interpretado por Jean Gabin espera su muerte inevitablemente del mismo modo que Europa tras el Pacto de Múnich. El naturalismo poético fue producto, en parte, de la quiebra de las grandes sociedades de producción a mediados de los años 30. Esta situación permite el florecimiento de realizadores y productores independientes. Aunque la producción no fue muy copiosa, fue suficiente para desarrollar esta famosa escuela francesa. El realismo poético fue el lazo que unió, de 1930 a 1945, a René Clair, Jean Vigo, Jean Renoir, Marcel Carné, Jacques Becker, Jean Rémillon, Jacques Feyder y Julien Duvivier. Los cineastas del realismo poético crearán historias urbanas, sobre todo desarrolladas en París, aunque exista algún ejemplo en las colonias, protagonizadas por personajes de clase obrera y artistas a través de una mirada realista que, sin embargo, busca el poetizar esa realidad cotidiana que los rodea. El lirismo nace de la propia realidad y no de su manipulación. Cualquier objeto perteneciente a la realidad de esos personajes, como tal, posee una importancia más allá de su condición material y así es representado. Se atiende a cada detalle a su alrededor, porque cada uno de ellos conforma la realidad. No se trata de estetizar una realidad gris, sino de plasmarla, de hacerla patente, de constatarla en pantalla y buscar en ella la esencia de las cosas y del momento. Con ingenuidad y trabajo me esforzaba por imitar a los maestros norteamericanos, y es que no había entendido que un francés que vive en Francia bebe vino tinto y come queso de brie, con las grisáceas perspectivas parisinas de fondo. No puede hacer obra de calidad si no es fundándose en las tradiciones de la gente que vive como él. Jean Renoir. El cine francés sufre un serio bache a principios del cine sonoro. Dos fueron las causas principales. Primero, la crisis económica de los Estados Unidos, que no tardaron en perturbar la vida económica francesa. Y segundo, el cine francés no poseía patentes propias de sistemas sonoros. Sufre una gran decadencia en la producción y desaparecen muchas productoras, sobre todo independientes, debido al aumento de los costos de las producciones. Tan solo logrará sobrevivir la obra insólita de Jean Vigo, quien será uno de los grandes poetas del cine francés. Aunque su influencia sobre la escuela es muy discutida, su cine es, por una parte, muy personal, poco relacionado con el que sus compatriotas hacían en esos años. Por otro lado, sus obras no tuvieron difusión hasta años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Su obra maestra, La Talente, supuso una ruptura total con la mayor parte del cine francés de los años 30. Frágil y a menudo balbuceando, mezcla la poesía con algunos relámpagos surrealistas. El clásico entre los clásicos, René Clair desarrollaría los principios del realismo poético. Con su ópera prima, Paris qui dort, de 1923, ya se descubrirían las premisas del estilo de su obra posterior: sensibilidad, ingenio, ironía, imaginación, sentido de lo cómico, fantasía, lirismo, capacidad de observación, humanidad, indulgencia ante el amor. Todo un programa de creación artística que iría a la par de la historia del cine de su país. René Clair, asimismo, crearía una escuela propiamente suya. No, desde los tiempos del paraíso terrenal, las mujeres disponemos de las mejores armas. La kermés heroica, Jacques Feyder. Jacques Feyder preludia al renacimiento del cine francés llevando las técnicas de Hollywood a Francia y se suma al naturalismo poético con El signo de la muerte y La kermés heroica, de 1935. La última narra las incidencias de un grupo de soldados españoles en los Países Bajos durante el siglo XVII, constituyendo una sátira de guerra y de la figura del héroe.
Fue galardonado con varios premios y a la vez levantó también bastante indignación en la Alemania del momento y en la propia Holanda. Es ahora cuando empiezo a saber cómo hay que trabajar. Sé que soy francés y que debo trabajar en un sentido absolutamente nacional. Y al hacerlo así, sé también que tengo que entrar en relación con la gente de otras naciones y hacer una labor de internacionalismo. Jean Renoir. La Golfa marca un cambio en la obra de Jean Renoir. Es una de las primeras películas sonoras, adaptada partiendo de una novela de Georges de la Fouillardière, Le Golfadieu, y Michael Simon, uno de sus mejores papeles, el de un pequeño burgués celoso, asesino y torpe. Pero sin duda alguna, el que más consigue marcar el estilo predominante en el naturalismo poético es Marcel Carné. Las únicas películas contra la guerra son las películas de amor. Jacques Prévert. Por razones de censura, durante la ocupación alemana, el realismo poético vira a lo fantástico. L'Éternel Retour de Jean Delanoir y Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné extraen hasta el agotamiento los recursos estéticos del género. Interiorizan los problemas del momento en lugar de reflejarlos. Refugiados en sus estudios, con sus BDs y sus decorados artísticos, crean mitos en lugar de personajes y superan la realidad para extraer fábulas filosóficas. Veamos la película de Carné Prévert. Durante la ocupación alemana, imaginan una historia que parecía ficticia. Les Visiteurs du Soir, con Arletty, Alan Cooney, Marie Dea y Jules Berry haciendo un diablo impagable, rodeado por una corte de fenómenos deformes, fue entendida como una formidable metáfora sobre el nazismo. Y la escena final, con los enamorados convertidos en piedra mientras sus corazones seguían latiendo, una clara alusión a la resistencia. Fue un triunfo. La censura no entendió lo que el pueblo sí. En 1945, Carné estrenaba Les Enfants du Paradis, con guión de Jacques Prévert, que había filmado aún bajo la dominación extranjera. Está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine francés y mundial. El triunfo de Les Enfants du Paradis supone a la vez el fin de este periodo de la historia del cine. La liberación de Francia no provocó la vuelta del realismo. El público desea más o menos inconscientemente otro análisis psicológico y social distinto al clásico recurso a la fatalidad, al destino, a los sueños y a la imaginación. Mientras La Belle et la Bête de Cocteau consigue un gran éxito en 1946, Les Porcs de la Nuit del tándem Carné-Prévert supuso una gran decepción ese mismo año. Se hará alguna película más, pero no tendrán ya el éxito de público y crítica de antes de la guerra. El fracaso de Les Porcs de la Nuit supuso el fin del realismo poético, sustituido en Francia por el realismo psicológico y el cine negro. El cine cerraba un capítulo de su historia y abría otro nuevo. Quel âge aviez-vous quand vous avez vu pour la première fois La Talente? Oh, probablement 16 ans, 17 ans. Donc vous aviez l'âge qu'ont les élèves qui verront cette émission. Absolument, oui, c'est vrai. Oui, c'était une grande surprise parce que je n'avais pas lu beaucoup de livres sur le cinéma. J'avais fait confiance à un programme de ciné-club, le ciné-club de la Chambre Noire. Et on disait programme Jean Vigo, je sais pas, je suis allé de confiance parce que je fréquentais ciné-club depuis quelques semaines. Et je crois que nous avons vu à la même séance Zéro de conduite et La Talente. C'était stupéfiant. Stupéfiant pour moi qui avais vu des films depuis 5 ou 6 ans. D'abord les films français pendant l'occupation, puis les films américains à la Libération, les films américains nouveaux et les films américains d'avant-guerre qui ressortaient. Et j'avais commencé par admirer surtout les films français, puis après surtout les films américains. Dans les plus importants, était quand même Citizen Kane, par exemple. Après la Libération, c'était le cinéma d'Orson Welles. Et là, je découvrais une chose absolument incroyable, nouvelle et bouleversante, je dois dire. Vraiment, j'ai ressenti une impression très très forte, sans me préoccuper tellement des années. J'ai dû après chercher, je ne me rappelle pas comment j'ai procédé, j'ai dû chercher de la documentation, me renseigner. Mais c'était vraiment un très grand choc, oui. Je crois parce qu'on est sensible à la réalité. Il n'y a pas d'âge pour ça. Au contraire, je crois que dans les années de jeunesse, on a un sens plus aigu de la réalité, je le crois. Je m'en suis aperçu plus tard en travaillant, par exemple, avec des enfants dans des films. Les acteurs enfants ont un plus grand souci de réalité que les acteurs adultes. Donc, je crois que c'est...